Muy buenos días. Me presento, soy la oveja y sierva Nancy Blanco y estoy a sus órdenes. Y bueno, el motivo de este video es con el fin de dar cumplimiento a la tarea del curso de predicación con el fin de transformar, impartido por el Seminario Teológico, la Gran Comisión, a cargo del pastor Gilberto Gutiérrez. Bueno, hermanos, antes de continuar, permítame orar. Padre, muchas gracias por esta tarea, muchas gracias por este momento. Señor, te agradezco infinitamente la enseñanza que me das a través de tu palabra. Permíteme poderla transmitir a quienes escuchen esta grabación y que sea de mayor bendición aún para quien la escucha, Señor. En el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesús, te pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a ver un video, el cual ha sido preparado con el objetivo de hacer una serie respecto a 3 contestaciones de 3 protagonistas del libro de Génesis, siendo estos Adán, Eva y Caín. Y la promesa de Dios para vencer el mal. Hoy solo reflexionaremos sobre la respuesta de Adán, así que vaya siguiendo por favor el video, las lecturas que se mencionan y regresamos. Génesis viene de una palabra hebrea, se pronuncia Breshit, simplemente significa principio. Y aquí es donde conocemos a los primeros personajes humanos de la Biblia, Adán y Eva. Los dos son personajes individuales, pero también representativos. Adán es la palabra hebrea para humanidad y Eva es la palabra hebrea para vida. Así que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol representa una decisión. ¿Confiarán los humanos en la definición de Dios del bien y el mal o tomarán la oportunidad de tratar de definir el bien y el mal por sí mismos? Y Adán y Eva comen del fruto. Esta es la explicación central y bíblica del concepto del pecado. Es el deseo de tomar las decisiones yo mismo. Es el giro interior del corazón humano de hacer lo que es bueno para mí y mi tribu, incluso a expensas de ti y tu tribu. Y el problema es que los humanos son terribles para definir el bien y el mal sin Dios. Y ahora que la humanidad tomó esa decisión, las cosas se ponen muy mal. Y hay una pequeña historia acerca de cómo ellos estaban desnudos y se sentían bien antes, pero ahora sienten vergüenza, porque de pronto la definición del bien y el mal de Adán podría ser diferente de la de Eva. Así que se esconden el uno del otro. Y hay otra historia de tentación. Caín está celoso de su hermano Abel y cede y lo mata. Capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La mujer respondió: Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. La serpiente exclamó: no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella,
y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto. Y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer. ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente. Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Capítulo 4. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: Con la ayuda del Señor, he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de cordero que tenía en su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano: Salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego, el Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿Qué has hecho? Escucha. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Muy bien, hermanos, pues el video, como pudieron observar, hace contexto y resumen de los hechos contenidos en el capítulo 3 y 4 del libro de Génesis. Hoy vamos a hablar de la primera respuesta que les mencionaba respecto a la humanidad cuando responden a Dios después de ser cuestionados por su comportamiento y libre albedrío. Por favor, vayamos a la Biblia. Vamos a leer del libro de Génesis. Yo tengo en este momento la versión Reina Valera 60 y vamos a leer del capítulo 3 del versículo 8 al 12, haciendo énfasis en particular en el versículo 12. Y dice:
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Muy bien, hermanos. Pues hay un personaje histórico de nombre Napoleón Bonaparte que alguna vez dijo: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hermanos, la suscrita en este momento puede compartir que desde el diplomado que impartió la pastora Yani de las mentiras que las mujeres creen, me ha permitido comprender que la culpa es el problema que la humanidad tiene como resultado del pecado. Cuando la culpa no es aceptada con humildad y arrepentimiento, se convierte en una infección que enferma al alma de cinismo. Es más, existe una serie de frases con las que se disfraza la culpa en este mundo. Permítame decirle algunas. Yo no me arrepiento de nada. Lo bailado, nadie me lo quita. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Y bueno, hasta canciones hay algunas. Ya lo pasado, no me interesa. Ya no, bueno, las podríamos acabar incluso hasta de cantar, ¿no? Y digo, algo hay de cierto. Es bueno olvidar lo que no se debía de recordar. Pero sin duda, sin arrepentimiento sincero, ¿cómo podemos conocer al gran yo soy? Mucha gente hoy exclama que Dios es malo o que no existe. Hoy defiendo la postura con el simple hecho de la contestación de Adán, en que si éste hubiera caído arrepentido, humilde y sincero, aceptando su error, y Dios lo hubiera sacado de todas maneras del Edén, entonces podríamos hablar de un Dios malo e injusto. Sin embargo, vamos a parafrasear el pasaje antes leído. Dios es omnisciente y omnipresente, y Adán se esconde. En vez de enfrentar su error, claro, la culpa y el pecado me quedan claro que no es la mejor combinación. Sin embargo, desde ese momento Dios ya estaba planeando redimir la humanidad. Ahora bien, hagamos un doble punto y aparte, un regreso histórico. ¿Quién es el autor de Génesis? Moisés, quien recibe de Dios esta revelación en el periodo en el que andaban vagando y dando círculos en el desierto. En el momento en que el pueblo hebreo despreció conquistar la tierra prometida y en el que añoraban las cebollas y los ajos, como lo predicó el Paz en el fin de año. Entonces, andaban vagando, pero eso sí, la palabra dice que Dios los cuidaba, pues ni la suela de sus sandalias se gastaron. Al recibir esta revelación del gran yo soy, es decir, el contenido de la palabra del libro de Génesis, me puedo imaginar un shock, una impresión. De hecho, por eso la revelación de Dios ha sido paulatina, porque lo aprendí del Paz. Nos hubiéramos empachado, la humanidad se hubiera empachado así de un solo golpe, les hubiera dado todo el conocimiento. No sé si sea la razón, este pasaje sea la razón de una cultura terrenal hebrea y separatista del hombre y la mujer, siendo que esta sea una simple teoría personal. No quisiera que me malinterprete. Vamos a lo único que pretendo expresar y ejemplificar. ¿Qué hacemos cuando analizamos hechos pasados que causaron algún efecto en nuestra vida por actos de terceras personas? E incluso las posturas psicológicas tienen como método hacer una serie de cuestionamientos de cómo fueron nuestros padres, cómo fue nuestra niñez, para entender nuestro comportamiento y vida actual.
Considero que esto pues es regresar a la postura de Adán. ¿A quién buscamos culpar de nuestras decisiones? ¿A quién buscamos encontrar para sentir menos culpa o responsabilizar a alguien más? Y a la par, sentir menos carga de esas decisiones. Hermanos, lo voy a decir con todo respeto que merece esta premisa. Adán, al contestar así, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Culpó a Dios. Creo que todos aquí sabemos que esa es la interpretación de los estudios y comentarios bíblicos. Hermanos, por ello, comenzando por las enseñanzas aprendidas en este sermón, en esta tarea, en esta prédica, les comparto. 1. Aceptemos nuestros errores. ¿Cuántas veces seguimos buscando culpables en nuestra vida diaria? Comenzando desde lo más sencillo. En el trabajo, sabemos que tenemos cierta carga de responsabilidad o que llegamos porque nos paramos tarde y decimos, es que el metro se atrasó. No lo sé. ¿Quién sabe quién dejó eso ahí? En la casa, cuando la esposa o el esposo les pregunta, ¿quién tiró eso? No sé, el gato, el perro habrá sido. ¿Por qué no nos ocupamos? ¿Por qué no cargamos? También vivimos en ese hogar. También tenemos culpa de que eso esté tirado. Hagamos una acción que nos ocupe, en vez de estar siempre señalando a alguien más. Cuando el padre le pregunta al hijo, ¿por qué tan malas calificaciones? No sé, es que el maestro la trae contra mí. Cuando llegaba la fotomulta, que en lugar de aceptar que efectivamente iba a exceso de velocidad, culpamos al gobierno por sus políticas públicas. Y así podría llevar a cabo, hermanos, una ejemplificación innumerable de hechos que nos llevan a este punto. En lugar de aceptar, de manera inmediata decir, yo tuve la culpa, yo soy responsable. Siempre estamos buscando a quién señalar. Pero la más compleja, hermanos, es cuando culpamos a Dios. Porque si nosotros tenemos nuestro propio y libre albedrío, con el que hemos tomado una infinidad de malas decisiones, incluso comer lo que no deberíamos, o lo que nos ha empachado, o lo que nos ha enfermado, incluso lo que nos ha llevado a ir al baño 1 o 2 horas. Disculpen ustedes el ejemplo, pero es la verdad. Es una realidad analógica y fisiológica de cuando comemos de más o comemos lo que no deberíamos. Culpando a la señora de las gorditas, ¿no? Cuando nosotros fuimos quienes nos acercamos al puesto y hasta pagamos por lo que comimos. Si hacemos esta analogía de ser responsable de lo que comemos, y por comida me explico a ideas, decisiones, y todo lo que aceptamos en nuestra vida es nuestra culpa. Podríamos hacer una serie de ideas, hasta, reitero, posturas psicológicas. Pero entonces, ¿de qué nos sirve conocer la historia del Génesis? ¿Por qué en vez de enfrentar con arrepentimiento y humildad nuestra culpa, la escondemos, la disfrazamos o la señalamos a alguien más? Por ello, hermanos, les quiero hablar de la segunda enseñanza, la predisposición. Para mantenernos alertas de las serpientes del mundo que hablan y que nos quieren convencer de hacer lo que no deberíamos, o de las personas que nos incitan a comer lo que no deberíamos, está la predisposición. Les comento, hermanos, la de la voz es soy policía de la Ciudad de México. Y con ello, para estar preparados del todo peligro, hay que estar siempre con la predisposición. Ya no podemos arreglar nuestra vida pasada. Como dijo el Paz, podemos colocarnos el fin de año, ¿no? Se puso un espejito, un artefacto aquí. Podemos ver el pasado como cuando manejamos con un retrovisor para cambiarnos de carril y entender la mejor dirección.
Pero no podemos quedarnos ahí porque vamos a chocar al frente. No vamos a regresar al pasado para quedarnos a vivir ahí, pero sí aprender de ello y aprender de este libro, de este pasaje. Ahora, ya me perdí un poquito, espérenme tantito, hermanos. Ahora, redimidos y amados por el Señor. Ahora somos amados y redimidos por el Señor. Lo importante es cómo vamos a reaccionar a las voces que nos invitan a comer lo que no debemos comer. Les voy a recordar un devocional que escuché del pastor Eli de la serie Sueños. En particular es el número 11, que se llama Corre, José, corre. ¿Qué hizo a José correr y no pecar con la esposa de Potifar? El conocimiento y convicción de la ley de Dios. ¿Qué hizo no caer a nuestro Señor al ser tentado en el desierto? El conocimiento de la palabra. ¿Para qué sirven los simulacros de septiembre que después se convierten en temblores? Estar predispuestos para el momento, conocer las rutas de escape, conocer los puntos de seguridad. Hermanos, ante este mundo caído, en lo particular, compartirles, yo convivo solo los domingos con cristianos. Todo mi mundo, todo mi alrededor es inconverso. Pero la predisposición de la palabra y el conocimiento de la misma me ha permitido estar ahora un paso adelante. Observemos, entonces, entendamos la tercera enseñanza. Observemos todo con predisposición. Imaginen qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran hecho un simulacro de decir, oye, Dios ya dijo que no comamos de ese árbol. ¿Y si alguien nos dice que comamos? Sí, yo sé que pueden estar pensando en este momento que es ilógico lo que estoy pensando, pero nosotros sí conocemos el libro completo. No repitamos la historia. Y difundamos el mensaje que Dios es amor y nos perdona nuestros errores y pecados. No hay necesidad de escondernos, hermanos. Y peor aún, que nos esté buscando con pruebas para contestarle. Y todavía peor, no contestar lo correcto. Hermanos, si estamos aprendiendo en la serie de sermones Conociendo al Gran Yo Soy, deberíamos de ser humildes y reconocer nuestro propio yo. ¿Dónde están nuestras culpas? ¿Por qué señalar a tanta gente cuando el más próximo lo tenemos cada mañana al vernos al espejo? ¿Recuerdan la revista que se llamaba ¿Y tú quién eres? Una revista de poco contenido cultural, pero así se llamaba y había muchos comerciales. ¿Y tú quién eres? Creo que es buen momento para ser mejor discípulos. Y como lo decía el video de introducción, ¿y tú? Yo, ¿qué hubiéramos contestado en ese momento? Finalmente, hermanos, la enseñanza 4. No repitamos la historia. Si el pasado es como una infección donde el acusador condena en las tinieblas, pero Dios es amor y Dios nos ama. Y por su gracia llena con luz. A ver, permítame, creo que me enredé un poco. No repitamos la historia. Si el pasado es como una infección donde el acusador condena en las tinieblas, pero Dios es amor, Dios nos ama, y por su gracia llena con luz y puede enderezar el camino errado. En analogía, nadie puede cambiar el paso del tiempo y el uso de un automóvil, o el desgaste de un vestido que se convierte después solo en un trapo. No obstante, con un corazón arrepentido, Dios nos convierte en un auto clásico, que incluso después de mucho tiempo puede valer mucho más dinero del que se compró cuando salió de agencia. Y ese vestido, aún viejo, en partes puede servir para vendar heridas.
propias o de terceros. Dios es amor, hermanos. Dios nos ama porque Dios es amor. Y bueno, hermanos, pues permítanme cerrar con las enseñanzas que pondré en un recuadro. Dios es amor. Aceptemos, con la letra A, aceptemos nuestros errores. Mantengámonos alertas de las serpientes del mundo. Observemos todo con predisposición. Y no repitamos la historia. Hermanos, muchas gracias por esta tarea. Padre, muchas gracias por este momento. Gracias por permitirme entender tu palabra y compartir un poquito de lo poco que entiendo, Señor, en mí finitamente, porque entre más se puede leer un pasaje, más puedo encontrar, Señor. Sin embargo, gracias, Señor, por darme esta luz y darme tu amor, Señor, y poderlo compartir a mis hermanos. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestras vidas, por nuestro camino, por nuestro corazón, que lo sigas edificando, que nos sigas transformando día a día, Señor. En el nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias. Misión cumplida de la tarea. Hasta luego, hermanos.